Bueno, hola a todos, a todas. Primero B, hoy nos vamos a encontrar de esta manera, no vamos a hacer Meet, el Meet va a ser recién la semana que viene. Como habrán visto, decidimos con el profe de Sociología hacer una actividad integrada, es decir, donde lo, lo que trabajan con él también sirve para Cívica y lo de Cívica también sirve para Sociología. Nosotros en Educación Cívica estábamos trabajando según el cronograma que yo les mandé, que lo tienen publicado en el Classroom y que les sugiero que los que no ingresaron al Classroom todavía lo hagan, así podemos trabajar también ahí. Eh, el primer tema es el derecho y aclara que es el derecho como construcción en el tiempo. Y el punto 2 es el surgimiento de las clases sociales, que son dos temas que van estrechamente relacionados. Porque como ustedes han definido muy bien quienes entregaron el trabajo, ¿qué es un derecho? El derecho es una construcción en el tiempo, es decir, nosotros como seres humanos nacemos en un mundo ya en el siglo XXI donde la idea del derecho es algo como preconcebido, como que nacemos con derechos, principalmente el derecho a la vida, a él le sucede el derecho a la identidad, y después derechos que tienen que ver con cuestiones más bien políticas, como el derecho a la participación política, o cuestiones sociales y culturales, como puede ser el derecho a la educación, el derecho a la salud y demás. Bien, ahora bien, a lo largo del tiempo, no todas las personas, los seres humanos, eran sujetos considerados de derecho. Por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, han habido enormes luchas para ir consiguiendo los distintos tipos de derechos de los cuales hoy, afortunadamente, nosotros gozamos. Para eso nos tenemos que remontar para la primera idea o primer paso a la construcción de lo que es un derecho. Tenemos que irnos por lo menos 2500 años atrás. Viajamos 2500 años en el tiempo y viajamos a otro continente, que es Europa. Europa es un continente que tiene una civilización eh, enorme, muy grande, que se va a desarrollar principalmente a lo largo de un mar muy grande también, que es el mar Mediterráneo. Y va a dar origen a dos grandes civilizaciones, la griega y la romana. Entre los griegos, hace 2500 años atrás, es que empieza a hablarse de la idea de derecho, derecho y participación política, porque ellos vivían en ciudades que en griego llamaban polis, en vez de decirle ciudad le decían polis, y consideraban que todos los ciudadanos que vivían en esa polis tenían derecho a participar de las decisiones políticas, económicas y sociales de la ciudad en la cual vivían. Lo cual, dicho de esta manera, es muy probable que todos y todas estemos de acuerdo. Claro, ¿cómo no voy a querer participar como ciudadano o ciudadana de las decisiones que se toman en el barrio donde vivo? Ahora bien, esta consigna esconde algo, porque en esas polis griegas decían, todos los ciudadanos que viven en la polis griega tienen derecho a participar de los asuntos públicos. En esas polis, en esas grandes ciudades griegas, vivían un promedio más o menos de entre 15.000 y 30.000 habitantes, según de qué polis o ciudad estemos hablando. Las más grandes, por ejemplo, eran Atenas, Tebas, Esparta. Nombres raros y griegos. Imaginemos Hurlingham, Palomar, una cosa así, ¿no? Eh, Entre 15.000 y 30.000 habitantes. Ahora, el tema es que no todos quienes vivían en las polis eran considerados ciudadanos. Hay que hacer un recorte, un achicamiento tremendo. Eran considerados ciudadanos solo los hombres adultos mayores y que tuvieran comercio o fueran personas muy poderosas económicamente hablando en esa ciudad. Es decir,
que si empezamos a buscar cuántos hombres masculinos, adultos mayores, pero más bien grandes, no de 20 años, más grandes todavía, que tuvieran comercios importantes o fueran personas económicamente poderosas de la ciudad, y se achica. No hay ni 30.000 ni 15.000. Estamos pensando en como mucho 500 hombres. Por lo tanto, esos 500 hombres eran los únicos que tenían derecho a la participación política. Hubo varias rebeliones y levantamientos de los sectores populares, que muchos eran esclavos porque era una sociedad esclavista, que empezaron a reclamar derechos y participación. Hubo que esperar 500 años, y ya no en Grecia, sino en Roma, que era la civilización que estaba al ladito, pegada, una es en Grecia y la otra es en Italia. Hubo un gran levantamiento de los esclavos romanos que lograron integrar como el Congreso que nosotros tenemos ahora. En Roma, antes de ser un imperio, el sistema que ellos tenían era el de una república. En una república hay como un poder ejecutivo, es decir, un gobierno integrado por varias personas, el presidente, vicepresidente, ministros, que en la República Romana tenían otros nombres, pero más o menos lo mismo, un poder de justicia y un poder de hacer las leyes, que nosotros lo conocemos como diputados y senadores. Bueno, en aquel entonces, lo que logran los plebeyos, digamos, o esclavos o gente de los sectores populares que no eran ni adinerados ni mucho menos, logran poder acceder a esas asambleas y poder opinar sobre aquellos asuntos que se discutieran que tenían que ver con la realidad de ellos. Ahora bien, tenían voz, pero no tenían voto. Vean lo difícil que es conseguir este derecho, al menos a poder participar de la vida pública, de la vida que a toda la comunidad le interesa. Y estamos hablando siempre de hombres masculinos, falta un montón para que las mujeres podamos participar. Tuvieron que pasar casi 2000 años también en Europa, un poquito menos, quizás 1800 años. Tenemos que llegar a la Revolución Francesa en 1789. 1789, estábamos antes en la República Romana, es más o menos del año 30 antes de Cristo. Entonces estamos hablando 1700, 1800 años después de la República Romana. Respecto del tiempo de hoy, la Revolución Francesa fue hace 220 años. Recién ahí, y porque hubo un gran levantamiento campesino que reclamaba derechos, se obtuvo un documento llamado o conocido como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde reconoce a los hombres masculinos de los sectores populares, que en ese caso ya era una sociedad campesina, algunos pocos derechos. Porque en esa sociedad, imaginemos una sociedad como de la Edad Media, un poquito después, donde son todos nobles, caballeros, princesas y muchos campesinos muy pobres, los campesinos no tenían un solo derecho. Esa sociedad se basaba en un orden divino, un orden que lo imponía Dios, que decía que había como 3 sectores sociales y que uno nacía en ese sector y se iba a morir en ese sector. No había posibilidad de ascenso social. Estaban los caballeros, los nobles, que eran los que hacían la guerra para proteger a todos aquellos que vivieran en su territorio, los señores de la iglesia, que eran los que rezaban para mantener este orden divino y para hablar con Dios, y después estaban los campesinos, que eran los únicos que tenían la responsabilidad de trabajar la tierra para mantener a los otros 2 sectores. Los campesinos no tenían derechos, solamente tenían obligaciones. Los otros 2 sectores tenían el derecho a cobrar impuestos y el deber o de hacer la guerra o de rezar, ¿sí? Entonces, con todo esto lo que les quiero decir, y los voy a dejar en la Revolución Francesa recién,
la Revolución Francesa sucede junto con la Revolución Industrial, y los textos que les dimos a ustedes en el trabajo hablan justamente de la condición de vida de la clase trabajadora en la Revolución Industrial en Inglaterra. Quienes hayan leído esos textos van a ver que realmente no existía un solo derecho. Trabajaban niños, mujeres, mujeres embarazadas, hombres, jornadas de 16 horas diarias. Por lo tanto, que se haya escrito un documento en Francia que hable de los derechos del hombre no quiere decir todavía que se cumplan. Todo esto se los digo para que entendamos que los derechos es una construcción en el tiempo y que tenemos que tener conciencia de esa construcción para defenderla, mantenerla y sostenerla. Bien, la semana que viene, que nos vamos a encontrar por Meet, vamos a avanzar un poquito más sobre esta construcción de los derechos en el tiempo para llegar al siglo XX y para ver cuándo, por primera vez en Argentina, los hombres pudieron votar y cuándo después las mujeres pudieron votar, mucho tiempo después. Mientras tanto, los dejo con este video y con las ganas enormes de que nos podamos encontrar el viernes que viene en nuestro horario habitual por Meet. Les mando un saludo, que tengan un excelente fin de semana, que estén todos bien, que se cuiden mucho la salud, que falta cada vez menos para que nos podamos encontrar en la escuela. Un abrazo.